Hola, ¿cómo están? Acá estamos en la clase 4 y lo que vamos a ver hoy es cómo representar en vista nuestro proyecto. O sea, cuando nosotros desarrollamos un proyecto arquitectónico o el dibujo de una pieza, cómo empezar a desarrollar en vistas eh, ese elemento. Como pueden ver, este es un ejemplo de un edificio y aquí estamos viendo cómo está dibujado en vista lateral. Acá dice noroeste, pero es el lateral izquierdo del edificio. El frente en realidad es este es el frente y este es el contrafrente, que como pueden ver, más allá que es muy parecido, tiene algunas diferencias, además de que tiene una chimenea justo adelante. Este es un corte, que se lo vamos a ir viendo de a poco, o sea, es una sección vertical, y la planta, que es una sección horizontal del edificio, es la que tenemos aquí. Eh, ¿Cómo se representa esto? Bueno, en dibujo técnico nosotros tenemos que la persona observa una figura. Vamos a hacerle zoom. Entonces, si nosotros estamos viendo, por ejemplo, en este caso es una pieza o una casa, esto es el frente. Bien, entonces el frente lo trasladamos a la hoja. Como este es el frente, si esto fuese, por ejemplo, una persona y esta es la frente, el brazo izquierdo estaría acá y el brazo derecho acá. Entonces, si nosotros nos paramos al costado, estaremos viendo el lado izquierdo de la persona, en este caso de la pieza. Entonces, si trasladamos el dibujo, aquí iría el perfil izquierdo o lateral izquierdo de la persona o de la pieza en este caso. Si nosotros nos paráramos del otro lado, veríamos el perfil derecho. Si nos colocamos abajo, veríamos la parte de abajo, la planta del edificio, pero el piso, que se trasladaría el dibujo de arriba. Y si nosotros nos colocamos arriba, veríamos el techo o la planta, como dice ahí, y por eso se traslada el dibujo hacia abajo. Entonces, cuando estamos parados acá, esta vista se traslada a este lado. Si nos paramos de este lado, esta vista se traslada a este lado. Si nos paramos arriba, lo que vemos aquí se traslada a esta parte del papel. Y así es como se representa alzado lateral izquierdo, planta. En otros ejemplos, a ver si tengo otros. Lo mismo, ven. Uy. Si uno se para acá y observa, si este es nuestro frente tiene estos dos colores. Entonces, el lado izquierdo, como pueden ver, el perfil izquierdo tiene el color rojo. Hacia abajo, si nosotros nos paramos arriba, vemos este techo rosa y este piso verde, que es lo que se ve aquí. Entonces, la planta es viendo desde arriba, el perfil es viendo desde el costado y el alzado o el frente es viendo desde este lado, desde el frente del edificio. ¿Cómo se aplica eso a nuestro modelo? Por ejemplo, nosotros habíamos hecho de manera básica esta casa. Vamos a trasladarla acá, así podemos trabajar más en grande. ¿Cómo desarrollamos en esta casa, por ejemplo, una vista del frente del edificio? Bueno, primero trazamos una línea horizontal, línea, enter, y este sería nuestro nivel 0, el nivel de la vereda. Vamos a darle un espesor, vamos a hacer una diferencia de 0.2, enter, lo cerramos los costados. Bien, ahora, de aquí, desde este punto de esta línea, para adelante, para arriba, va a estar dibujado el frente del edificio. Entonces,
lo que hay que hacer es tomar referencias. Por ejemplo, ¿dónde inicia la cara? O sea, ¿dónde inicia el edificio? Aquí, en este punto. O sea, el ancho del edificio es de acá hasta acá. Entonces el edificio empieza acá. ¿Dónde termina? Acá. Bien. Entonces nosotros sabemos que el frente del edificio tiene esa longitud, no tiene más. Ahora, vamos a tomar algunos elementos de guía, de referencia. Por ejemplo, vamos a suponer, porque nosotros no tenemos acá ni nada, no tenemos medidas de altura de nada. Entonces nosotros vamos a suponer, haciendo de cuenta que el diseño es nuestro, vamos a suponer las distintas medidas. Por ejemplo, la altura de inicio del piso en el interior de la casa es de 0,10, o sea que la puerta va a estar a 0,10 de altura, porque el piso está elevado 10 centímetros con diferencia de la vereda. Entonces, ahora recortamos y ya sabemos que el piso dentro de la casa empieza ahí. Después, desde la altura de inicio del piso, vamos a suponer que la ventana empieza estando a 1 metro de altura. Entonces hacemos 1, enter y desfasamos. Vamos para mostrarlo utilizando la guía esta, en desfase, escribimos 1, enter, nos aparece el cuadrado y hacemos desde la línea del piso del interior de la casa, hacemos 1 de desfase. Bien, vamos a estipular que la altura de la puerta mide 2 metros, entonces hacemos desfase 2, enter, desde la línea del piso de la casa hacemos 2 metros de escape y ahora vamos a suponer que la altura total de la casa es de 4 metros. Entonces, desfase, enter, 4, enter, y desde el nivel del piso, desde el nivel 0 hasta arriba, a ver, 4 metros. Entonces, así nosotros tenemos hasta ahora una guía nada más de cómo más o menos estaría referenciada nuestra casa. Entonces, por ejemplo, trazamos las líneas auxiliares. Esta es una línea. Desde acá, que es donde está la otra abertura de la puerta, es otra línea. Trazamos acá que está la ventana, una línea. Otra línea. Otra línea. Otra línea. Otra línea. Y tomando este punto, otra línea. Entonces, tomo de referencia los elementos donde están las ventanas, las puertas, y les trazo línea porque son los elementos que yo estoy viendo. Yo estoy viendo esta cara. Todo esto, esto que está acá lo estoy viendo. Entonces lo estoy dibujando acá. Esta es la vista, el frente de la casa. El frente de la casa es este y lo estoy dibujando acá. Entonces, primero, vamos a recortar. Acá está la puerta. Estos son los 2 metros que yo dejé de la puerta. Bien. Y empieza donde está el nivel del piso interior de la casa. Ahí, bien. Recorto, recorto, ya tenemos la puerta. Bien. Las ventanas, por ejemplo, esta ventana que está acá la vamos a hacer cuadrada, de 1 metro por 1 metro. ¿Cómo? Está ahí. O sea, que sí, con la misma altura. Esta ventana que está acá empieza al 1 metro, como está ahí, porque recuerden que esta línea
tiene desde acá a acá 1 metro y acá tiene 1 metro de altura. Nosotros vamos a agregarle que sea de 1,50 m. Entonces podemos hacerlo de 1,50 m desde acá, acá, y hacer que esta ventana sea más alta. Es medio feo hacerlo así, pero no importa. Yo lo estoy haciendo lo más básico posible para entender. Entonces, esta ventana mide 1,50 m. Y mejor hacemos que las dos son iguales porque si no queda medio raro. Entonces esta también. Desde acá a acá, 1,50 m. Alargamos las líneas para que llegue hasta arriba. La puerta no, la puerta está bien, tiene que tener 2 metros. Y nos falta una ventana, la del baño. Como las ventanas del baño son más chicas, de acá a acá hay 1,50 m, de acá a acá hay 50. Entonces le vamos a dar 50 centímetros de alto, porque vamos a suponer que es esas ventanas chiquititas de baño. Entonces recortamos, 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 y ahí nos quedó la ventanita. Nos quedó de 50 por el ancho, que es el ancho que nosotros teníamos acá, de acá a acá, de estas líneas auxiliares. Entonces recortamos todo lo que nos sobra, borramos lo que nos sobra, esta no va, esta no va, y ahí nos quedó feo el dibujo, pero nos quedó la casa con la altura supuesta. Ahora bien, el dibujo es fulero, no hay duda, pero nos muestra las respectivas alturas de cada cosa. La altura de la ventana, la altura de la ventanilla de esta, hasta dónde llega el final de la casa. Ahora, si yo quiero ver este lado de la casa, dibujar este lado, lo que tengo que hacer es girarlo. Utilizamos el de ortogonal, girarlo 90 grados y la desplazamos un poco. Vamos. Y acá lo mismo. Trazamos para arriba las referencias. La altura de este ya la tomamos de referencia. No utilizamos ninguna altura más porque si ustedes ven la pared es llena, no tiene aberturas, no tiene ventanas, no tiene nada, entonces nos quedaría así. Y ese es, si nosotros queremos, a ver, este es el frente, uy. Lateral izquierdo. Entonces, si yo quiero dibujar esta cara, lo que tengo que hacer es girar esto 90 grados y dibujar de acá para acá. Si yo quiero dibujar esta cara, la tengo que girar de acá 90 grados
girar 90 grados y voy a poder trazar de acá para acá todos los elementos que están. Ahora, creo que mucho no se está entendiendo, pero ahora les voy a explicar más en detalle algunas cosas. Entonces, ¿qué se representa? Cuando yo quiero dibujar esta cara, todos los elementos que están acá se tienen que mostrar en la vista. Yo trazo con líneas auxiliares todos los elementos que hay, pero ojo, todos los elementos que están en esta cara. El ancho del muro no se ve porque cuando vos tenés la vista no se ven los muros, los espesores. Solamente vas a poder ver, como ustedes pueden ver, fíjense, en este que es más detallado, vamos a agarrar este. Nunca vas a ver el espesor del muro, lo que vos ves son todos los elementos que están en la fachada, en la vista, en la cara del edificio. Para poder ver los espesores de los muros tenemos que hacer el corte. ¿Y cómo funciona el corte? Bueno, para ver el corte, lo que hay que hacer es tomar algo de referencia donde decir el corte va a pasar por tal lugar porque me muestra más elementos. Por ejemplo, si yo hago el corte así tras una línea, dependiendo de donde marque hacia dónde va el corte, es lo que va a mostrar. Por ejemplo, si yo hago si el corte hago que sea mirando para arriba, me va a mostrar el espesor del muro, el espesor de estos muros de acá, de este, nos va a mostrar la mesa y esta puerta. Eso si el corte va mirando hacia allá. Si el corte mirara para acá, para abajo, me mostraría las ventanas, esta ventana, los espesores de este muro, este, la bañadera que está ahí, la puerta. Entonces, dependiendo de lo que queremos mostrar, nos va a servir. Ahora, ¿qué es importante? Al tener, por ejemplo, las vistas hechas, ya tenemos, por ejemplo, las alturas totales. Lo que no tenemos son los otros elementos con medidas, pero sí tenemos la altura total del edificio. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero dibujar el corte este, en función de esta vista que nosotros habíamos hecho en algún momento. Lo que hago es, al igual que antes, tomo líneas de referencia, el largo total del edificio, por ejemplo, y ahora empiezo a tirar también líneas de los espesores de los muros. Entonces, acá tengo una línea. Todo lo que corta esta línea para allá es lo que se ve. Acá corta estas dos líneas, entonces esto tengo que pasar también como referencia. Esta línea la corta, lo paso como referencia. Pero acá va a haber un tema, que es lo que vamos a ver ahora. Primero pasamos la altura del nivel del piso, por ejemplo. Entonces ya acá estamos viendo que el ancho del piso en esta zona es así. ¿Ven? Eso es lo primero. Segundo, como el corte está mirando para aquel lado, nosotros acá tenemos que la altura total del edificio es ahí. Pero ahora, por ejemplo, borramos esta línea que no va. ¿Hasta ahí llega realmente el techo? ¿O en realidad el techo no va hasta ahí? Está más abajo. Y en realidad esto puede ser tranquilamente el frente del edificio, pero quizás el techo está más abajo. Entonces acá lo que ya empezamos a mostrar son otros elementos. Por ejemplo, vamos a hacer que primero vamos a terminar de mostrar los elementos que están. Por ejemplo,
está la puerta, que al igual que la otra mide 2 metros de altura. Por la duda le largo un poco más porque... Entonces, bueno, ahí está. Ahora, lo que vamos a hacer ahora es poner, por ejemplo, el cielo raso. Desde el piso, el cielo raso empieza a los... Vamos a poner 3 metros. El cielo raso. Entonces, fíjense. El cielo raso empieza a los 3 metros. Borramos las líneas que no nos sirven, que no van. Y ya tenemos ahí cielo raso. Le hacemos un espesor de 0.02 de 2 centímetros. Ponele ahí. Y hacemos que la distancia entre la altura del cielo raso y el techo es de 20 centímetros. Entonces de acá hay 20. O vamos a darle más, porque queda medio pobre. Vamos a darle 50 centímetros, bien, mucha altura. Entonces la distancia entre el cielo raso y el techo que viene acá hay 50 centímetros. Y ahora le ponemos una distancia, un espesor del techo de 30. Entonces esta línea ahora la largo, que lo puedo alargar, por ejemplo, agarrando ese verde y... Uy, perdón, el mouse se me falló. Agarrando este punto lo alargo, hago clic ahí hasta donde sea necesario y ahora sí empiezo a borrar. Total, por ejemplo, estas ya no van, esta ya no va, uy, perdón, este ya no va, este tampoco, y uno podría decir que el techo queda ahí. Acá hacemos así, pues esto podrían ser unas villitas chiquitas ahí. Borramos, borramos. Entonces, y acá borramos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahora lo que hacemos es pintar los elementos que van a tener mayor espesor. Todo lo que es muros y el piso lo hacemos verde. Todo lo que parece cortado en verde. Lo que parece cortado pero que es de menor espesor lo hacemos con el amarillo de carpintería. Y este, que más allá que es una carpintería, es una de puerta, lo vamos a hacer en gris. Como piso. Entonces, ahora lo que nos corresponde hacer es las líneas que faltan. ¿Por qué estas líneas no están pintadas? No las voy a pintar en verde. Porque estas líneas representan lo que está en vista de acá. O sea, para que se entienda, el corte pasa por acá. Corta todo lo que esté en verde. Pero esta línea que está acá, esta pared, esa pared que está ahí, lo poco que sobresale lo ve en vista. Está en vista. Y está lejos. Entonces eso lo vamos a pintar también. Y P igual a propiedades, enter. Lo vamos a poner gris. Porque eso está en vista. Entonces, ¿qué es lo que vemos en este corte? También debería verse la mesa, pero bueno, no está dibujado el bloque. Vemos las dos paredes del baño, que le hicimos llegar hasta arriba en este caso,
Vemos la pared esta también cortada, vemos esta pared también cortada, vemos el cielo raso, que le dimos una altura específica. Todas estas medidas acá son aleatorias, no hay ninguna medida que esté reglamentada que lo hicimos nosotros, no, es solamente un ejemplo. Entonces, después viene la parte de representación, por ejemplo, lo que está en corte, le vamos a hacer un rayado, acá le vamos a cambiar el valor 0.05 y vamos a hacer el rayado acá. Y ahora se entiende que esto está en corte. Entonces, estas son las paredes que están cortadas. ¿Qué es lo que tiene bueno de hacer el corte? Vemos el espesor de los cortes, de los muros, el espesor del techo. Vemos, si estuviese bien dibujado, ya se verían otras cosas. Por ejemplo, si nosotros borramos esto, nosotros podríamos tranquilamente, por ejemplo, dibujar bien, ya más en detalle. Por ejemplo, si esto es una viga, detallar ya con de mejor manera el edificio. Acá solamente estamos dibujando de manera sintética sin ningún tipo de detalle. Por ejemplo, si lo hiciéramos mejor, podríamos, por ejemplo, ya en otra escala, colocar los ladrillos y mostrar que esto está realizado con ladrillos, que tiene un revoque. Pero bueno, cuando se hace dibujos en una escala como 1 en 100 o 1 en 200, lo único que se hace es rayarlo o pintarlo. Pero la lógica es tomar como referencia de elementos, guías, y de ahí ir trazando, ir dibujando. Por eso es importante la vista, que nos sirve para ya saber la altura final. Los elementos de las alturas interiores nosotros las tenemos que tener. Y si no está al revés, supongamos que nosotros tuviéramos el corte, nos puede ayudar para realizar la vista y viceversa. O en este caso, por ejemplo, la planta es fundamental para saber la ubicación de distintos elementos, como los distintos muros, pero siempre por lo menos algo tenemos que tener. Y si es diseño nuestro, ya nosotros sabemos en sí todos los elementos, porque estos dibujos se dan en dos ocasiones, o porque nosotros estamos diseñando algo, o porque nos dieron algo para dibujar, entonces nosotros lo tenemos que pasar, por ejemplo, de un dibujo a mano a un dibujo de papel a AutoCAD. Entonces tomamos lo que ya tiene medidas, tiene todo, y lo vamos pasando al AutoCAD. Entonces, por ejemplo, agarramos la planta, tenemos todas las medidas, todas las dibujamos, después lo pasamos a dibujar los cortes y la vista, pero por ejemplo, quizás tenemos la vista de algunas alturas, nos faltan otras, y nosotros podemos ir más o menos estipulando algunas, pero en sí uno, todas las medidas, todas las tiene que tener. Para eso uno realiza un relevamiento donde determina todas las medidas de los elementos. A qué altura está el cielo raso, porque por ejemplo en este dibujo, que están acá, no tienen el cielo raso, pero fíjense una cosa. Eh, Primero, las ventanas son diferentes en distintas partes. Esto se debe a que este edificio fue intervenido, entonces antes tenía unos tipos de ventanas. Para que usted tenga una idea, antes las ventanas eran iguales a los dos lados. Después rompieron una parte de la pared y quedaron esas ventanas chiquititas como la que se ve ahí. Para que ustedes tengan una referencia, a ver si puedo mostrarles. Mm, eh, Pasa que está medio lento el programa. Acá está. Acá ven ustedes cómo el edificio tiene las ventanas. Estas son las ventanas originales. Fíjense. Y tiene otras ventanas ahí abajo.
Ahora, esta tiene distintas alturas, todo eso lo tiene que ir midiendo uno. Este edificio en realidad nosotros no teníamos medidas, sino que tuvimos que ir al lugar, medirlo y de ahí redibujarlo todo. Entonces, lo que uno empieza es dibujando parte por parte. Primero, quizás sí, por ejemplo, todas estas formitas, esas hay que dibujarlas aparte porque son elementos importantes, pero ir midiendo de a poco de manera básica, haciendo un croquis y después pasándolo a dibujar las plantas y dibujar las vistas y los cortes. Fíjense que acá, en mi caso, yo le recuperé las ventanas originales y miren cómo queda representado los distintos elementos. Estas líneas que ven acá, que son con un color medio beige, es para marcar las sombras. Porque después cuando uno pasa a Photoshop, todo eso lo pinta de negro y le da el carácter de sombreado del edificio, que sirve para dar profundidad a los elementos, porque al dibujarlo en dos dimensiones uno no tiene noción de profundidad. Entonces, de esta manera uno puede tener una idea de, por ejemplo, el muro acá está metido más adentro, está la misma línea que esta pared de ladrillos, las ventanas están metidas un cuanto más adentro. Bueno, esos elementos más o menos uno los saca realizando la tarea de sombreado, de realizar las sombras del edificio. Pero por eso, para poder dibujar, sí o sí es necesario tomar referencias de elementos, por ejemplo, empezar con líneas de guía del el largo, el alto, y después seguir colocando lo que uno ya no puede ver, por ejemplo, la altura del techo uno no la ve en la vista, porque no se ve. Esto sí o sí uno tiene que tener la medida y dibujarlo. El cielo raso acá no se ve, uno lo tiene que dibujar. Esta puerta yo le di esta altura, pero supongamos que fuese una puerta antigua, sería más alta. Entonces, ves, dependiendo de lo que uno tenga, o sea, de cómo sea el proyecto, uno va dibujando, pero para eso uno tiene que tener las medidas y ir trasladando. Lo que sí uno puede, por ejemplo, en este caso yo tengo la planta nomás, traslado la línea de hasta dónde llega en el ancho. Ahí sí. Ahora el alto va a depender y eso uno tiene que tener las medidas específicas. Después, fíjense, acá estas medidas como son propuestas, uno le dice, bueno, la altura del nivel del suelo son 10 centímetros del piso de la casa con diferencia al piso del terreno y de ahí en más de donde van pasando, van trabajando todas las alturas. Y fíjense cómo en el corte se nota, si uno borra esta línea, cómo se nota la diferencia del nivel del piso y lo que sube. Y si uno hiciera un trabajo más en detalle, acá tendría que mostrar las fundaciones, todo lo que serían las bases, y ya tendría un dibujo más detallado todavía. Y si fuese más detallado todavía, tendría que mostrar todo el trabajo de aislaciones y eso, que bueno, acá no hay nada. Esto es solamente básico, un modelo básico, donde uno dibuja esto y después lo que tiene que realizar es tarea de hacer los rayados para mostrar que está en corte, o pintarlo, porque de otra forma es pintar y de esa manera hace notar y entender que esto es un muro lleno. Pero fíjense cómo esto está compuesto por todos estos elementos. Esto nos lo muestra el corte. Por eso lo correspondiente siempre es por lo menos dibujar dos cortes, uno horizontal y otro, digo, uno que muestre longitudinalmente el edificio y otro transversal para mostrar en mayor cantidad de cosas y detallar mejor el edificio. Y si eso no basta, se agregan más cortes. Pero bueno, este es un video hasta ahora básico de cómo empezar a dibujar, por ejemplo, elementos en vista, las alturas. Ustedes le tienen que poner, por ejemplo, las ventanas. Uno le puso esta medida, quizás uno pone después la medida en función de un catálogo, entonces esos elementos ya te hace cambiar. O si el proyecto tiene ventanas con tal altura, vieron por ejemplo esas viviendas modernas que tienen unos ventanales altísimos, que son inclusive de piso a techo. Entonces,
todo varía en función del proyecto. En este caso yo le puse estas medidas, empezando desde 1 metro de altura de diferencia del piso, pero porque tenía ganas de ponerlas a esa altura. En realidad ustedes le ponen la altura que quieren. Lo importante es que sepan que tienen que trazar, utilizar la referencia. ¿Cuál es el largo? El largo es de acá a acá. Bueno, este punto me va a marcar un límite, el límite del largo hasta donde termina la casa. Este me va a marcar dónde se origina. Entonces yo trazo una línea acá, como habíamos marcado, y de ahí empezamos a dibujar todos los elementos del interior que conforman la vista. Después, uno pinta los elementos y llega a la tarea importante. Nosotros acá dibujamos, pero fíjense que quedaron estos cuadrados. Falta poner los detalles. Los detalles, en realidad, dibujar de mejor manera las ventanas, porque en la planta son líneas. 3 líneas en la ventana. Bueno, en realidad la ventana tiene más elementos, que es lo que nosotros empezamos a ver. Por ejemplo, uno ve acá. La ventana de este tipo es una ventana de estas características. Es corrediza, es abatible. ¿Qué tipo de ventana es? Bueno, eso usted lo tiene que detallar. Acá está solamente dibujado el espacio donde va la ventana, pero no hay una ventana específica. Uno después dibuja la ventana en función de este espacio y de la que uno tenía pensado colocar. Lo mismo que la puerta. La puerta acá tiene esta medida. Le falta dibujar los marcos, le falta dibujar todos los elementos que identifican a la tipo de puerta. ¿Y qué tipo de puerta es? Porque puede ser también, por ejemplo, ¿cómo es? Una puerta de este tipo, antigua, de madera, con una ventana arriba, con un vidrio, o es una puerta plana. Eso también. Entonces todos esos elementos se van dibujando y esos se representan en la vista. Entonces, en función de lo que nosotros queremos mostrar, uno después va completando estos elementos, estos huecos que quedan. Porque quedan estos huecos, entonces uno los completa y podemos ver como, por ejemplo, aquí queda un hueco libre, sin nada. Pero si uno empieza a completar, puede poner, por ejemplo, ventanitas, ventanas abatibles, pero no sea los laterales. Hacer un ventanal así, hacer otro tipo de ventanal, que a ver qué más los anchos. Eso ustedes lo van probando. En este caso están dibujados en color gris porque por la distancia, la cuestión de distancia, siempre lo más oscuro es lo más cercano, cuanto más lejos, más gris o menor espesor de la línea. Y bueno, ven acá tienen otro tipo de puertas que son de vidrio, con marcos metálicos. Entonces ustedes completan esos espacios que les sobran con los distintos elementos en función de los cuales ustedes eligen. Entonces, bueno, la idea es que prueben dibujar unas vistas. Por lo menos intentar dibujar si es que les sale. Y después cualquier cosa consultan y me dicen. Pero la idea es que vayan probando, agarrar la planta, las que tengan, y vayan tirando líneas para arriba, metiéndole altura a todos los elementos que tienen. Y vayan mostrando a ver cómo les va quedando en vista la casa. Este era el prototipo viejo utilizado del plano que estaba ahí, pero la idea es agarrar y dibujar las plantas esas que están ahí, pasarlas y dibujarle las vistas. Recuerden, si quieren dibujar la cara esta, tienen que girar este edificio, lo pueden hacer, a no ser que tengan mucha memoria, pero siempre recomendable es girarlo, lo transforman en grupo, lo giran y le trazan la línea de referencias. Si quieren ver esta, les conviene girar y trazar las líneas de referencia hacia arriba, entonces ya tomando en cuenta que ya dibujaron esta vista, tienen muchas de las alturas. Después para hacer el corte, recuerden, tienen que trazar una línea donde va a pasar la sección y de ahí empiezan a trazar todas las líneas de referencias que delimitan los espacios donde corta
esta sección corta por acá y muestra todo lo que está de acá para allá. Entonces fíjense, se ve los muros estos, se ve este muro, se vería la mesa, se ve esta puerta, pero no se ve las ventanas y esto porque estos están para el otro lado. Y vemos, por supuesto, el espesor del techo, vemos hasta dónde llega el muro el muro llega hasta acá, pero el techo está un poquito más abajo. Vemos el cielo raso porque también lo corta, lo que pasa es que acá ven, en la planta no se ve, pero hay un cielo raso, hay un techo que está acá. Eso ustedes lo tienen que dibujar todo cuando dibujan en sección, ya sea una sección de este tipo mirando para allá o si trazaron una sección mirando para el otro lado o para el otro, dependiendo, o sea, siempre eligen el que les sea de mayor utilidad. Bueno, hasta acá vamos, esto es dibujar vistas. Después hago otro video más detallando más lo que son dibujo de vista y el aplicar sombras al proyecto. Y acá, entonces recuerden, estos espacios ustedes los tienen que completar dibujándole qué tipo de puerta va a tener, qué tipo de ventana. Esto lo dibujan en todos. Y para eso lo recomendable es siempre ver modelos de ventanas, modelos de puerta y copiarlos. Porque la idea es esa, utilizar modelos con las respectivas medidas, entonces usted ahí les sirve de referencia, porque si no queda el hueco en blanco, que es lo que está pasando acá. Entonces usted para poder dibujarlo bien lo que tiene que hacer es ver modelos de puertas, ver modelos de ventanas, dibujarlas y después las trasladan acá. En función de las medidas, la van copiando y van colocándola en las distintas aberturas de ventanas que ustedes dejan en sus proyectos. Tenemos que en esta y esta. Y después ya eso se vuelve, una vez que usted le agarran la mano con el diseño de las ventanas y eso, y las puertas, ya las van colocando siempre en los proyectos. Pero ahora cuando ustedes dibujan la primera vez van a ver que esta parte queda hueca, ¿por qué? Porque acá hay solo 3 líneas, pero no hay nada. Pero en realidad va una ventana. Entonces para poder dibujar una ventana, lo que tienen que hacer es ver modelos de ventana y dibujarlas. Ver qué medidas tiene más o menos. Ustedes tienen tal medida, bueno, en función de esa medida, ver qué medida tiene la ventana y cómo trasladarla acá adentro. Y van y la redibujan acá adentro. Y lo mismo hacen acá. Y lo mismo para la ventana que elijan para acá y para la puerta que elijan para acá. Y eso en los proyectos de ustedes. Porque ustedes tienen que averiguar todos los elementos. Todos los elementos del proyecto ustedes lo tienen que averiguar. Las ventanas, las puertas, las barandas, todo eso ustedes lo tienen que averiguar, porque ustedes van a ver que después todo tiene un diseño, los muebles, todo tiene un diseño. Si ustedes lo diseñan es otro tema, pero si ustedes no lo diseñan, tienen que tomar algo que sea real para que les sirva de referencia y les sirva para el proyecto. Entonces acá ustedes tienen que buscar una ventana acorde a las medidas y la dibujan y la meten ahí. Porque no pueden dibujar una línea y listo, porque no les va a servir, porque después ustedes cuando dibujen, por ejemplo, la sombra y otros elementos, ustedes necesitan saber el espesor de dónde está la ventana, qué ancho tiene todo con el marco de la ventana, y esas cosas solo saben si ustedes dibujan bien a medida. Entonces por eso lo recomendable es buscarlo, buscan en catálogos de ventanas, de puertas, y lo van colocando y de esa manera completan su dibujo y ya les queda no solamente un dibujo más detallado, sino que además van a ver que cuando le empiezan a colocar cosas que se basan en modelos reales, van a ver que les quedan mucho mejor los proyectos y se hacen notar mejor. Bueno, hasta acá llega el video y nos vemos la clase que viene. Cualquier duda me avisa.